Me llamo Rubén Acuña. Ese es el nombre que mi madre me dio. El que susurraba con ternura infinita cuando me curaba las rodillas raspadas en las calles sin pavimentar de la colonia Jarachina Sur, en Reynosa. Un nombre que ahora suena extraño, como si perteneciera a otro hombre de otra vida, para el gobierno de los Estados Unidos, para los fiscales federales que leyeron mi expediente sin mirarme a los ojos, y para los alguaciles que custodian mi existencia como si fuera un secreto de Estado. Soy simplemente el testigo protegido U-4738. Una designación, un número de caso. La etiqueta pegada a un archivo que se pudre lentamente en el sótano húmedo de la Corte Federal de Houston. Tengo 48 años. Pero si la vida se midiera en noches sin dormir y en almas perdidas, tendría milenios. El reflejo que me devuelve el pequeño espejo de acero pulido, atornillado a la pared de mi celda, muestra a un completo extraño. Un hombre de cabello ralo y prematuramente gris, con una red de arrugas alrededor de unos ojos que han visto el infierno y que ya no recuerdan cómo brillar. Ojos que han olvidado el color del cielo sin una reja de por medio. Pasé casi una década de mi vida en el abismo, siendo un sicario, un ejecutor, el brazo armado de una maquinaria de muerte y terror que todos conocían por una sola letra, la última del abecedario. Fui uno de los hombres de confianza de la organización, uno de los suyos. Hoy, desde esta caja de concreto y acero, una celda de máxima seguridad en el corazón mismo de la bestia, que mis antiguos patrones juraban combatir. Cumplo una condena negociada de 30 años. Fue el precio que mi abogado, un hombrecillo sudoroso pagado por el tío Sam, negoció para salvar mi pellejo. Para que no me encontraran con un balazo en la nuca en alguna zanja olvidada de Texas o Tamaulipas. Y desde este silencio sepulcral, interrumpido solo por el eco de mis propios pasos y el zumbido de la ventilación, he decidido romper el mío. He decidido contar la verdad completa y sin adornos. No me malinterpreten. No estoy escribiendo esto en busca de su perdón, ni mucho menos de su simpatía. No la merezco y no la quiero. Tampoco busco la fama efímera que otros traidores, otros soplones, han encontrado en libros y series de televisión. Lo hago porque estoy harto del cuento de hadas macabro que les han vendido durante años. La verdad no está en los periódicos amarillistas que se regodean en la sangre, ni en esas series de narcos que glorifican la brutalidad y convierten a monstruos en antihéroes trágicos y complejos. Esas son caricaturas, ficciones diseñadas para que la gente de bien duerma tranquila por la noche, creyendo que el mal es algo ajeno, algo que pasa al otro lado de la frontera. Protagonizado por hombres con sombreros y botas de piel exótica. La verdad real, la que se mastica y se traga con sabor a sangre, a pólvora y a miedo, esa solo se susurra en los pasillos del infierno. Y yo fui uno de sus arquitectos. Todo lo que creen saber sobre la guerra en Tamaulipas, sobre el poder omnímodo y aterrador de los Zetas, es una mentira. Una cortina de humo tan densa, tan bien construida y mantenida, que ha ocultado el verdadero incendio durante décadas. Miguel Ángel Treviño, el infame Z40, ese demonio del que se contaban leyendas de terror, el hombre que disolvía a sus enemigos en ácido y que era la pesadilla personificada, nunca fue el cerebro. Jamás. Era el perro de ataque más rabioso y leal, la cara visible y aterradora que el sistema necesitaba para que todos, desde el campesino hasta el gobernador, temblaran. Era el carnicero mayor del matadero, pero el verdadero dueño del circo, el titiritero que movía los hilos con una destreza invisible y letal. No usaba botas militares, ni portaba un cuerno de chivo bañado en oro. Vestía trajes italianos de Brioni,
Se sentaba en consejos de administración de empresas que cotizan en la bolsa de valores, y su nombre aparecía en las listas de los hombres más influyentes del país, no en las de los más buscados por la Interpol. La verdadera guerra, la que desangró mi tierra, nunca fue por el control de la plaza, por el trasiego de la droga. Eso eran las migajas, el negocio ruidoso y sangriento para los peones. La guerra de verdad era por algo mucho más valioso, mucho más duradero. El control político y energético de una de las regiones más ricas de México. Era por los puertos, las aduanas, los contratos millonarios con Pemex, por el futuro de la nación. Y nosotros, los sicarios, los zetas, éramos solo eso, los peones desechables en su tablero de ajedrez sangriento. Y en ese tablero, una pieza que no debía caer, cayó, una cantante. Y la verdadera razón por la que la remataron sin piedad en una cama de hospital no fue la que todos creen. La verdad, como siempre, es infinitamente más simple y, por eso mismo, mucho más aterradora. Se preguntarán, con toda la razón del mundo, ¿cómo un tipo como yo, un mecánico de Reynosa cuyo único sueño en la vida era tener su propio taller, un lugar que oliera a grasa, a gasolina y a trabajo honrado, termina convirtiéndose en el Sombra, el fantasma que limpia los desastres de la organización más sanguinaria de la historia moderna de México? La respuesta no es tan cinematográfica como podrían pensar. No fue la codicia, no al principio. No fue la sed de poder, fue algo mucho más humano, mucho más primario y desesperado. La impotencia. Mi madre, mi viejita, el único ancla que yo tenía en este mundo. Cáncer de páncreas. El diagnóstico, pronunciado por un doctor con cara de funeral en el hospital del IMSS, sonó como una sentencia de muerte. El seguro popular era una broma de mal gusto, un laberinto burocrático diseñado para que te murieras esperando un turno para una quimioterapia que nunca llegaba. Los tratamientos privados, la quimioterapia experimental, los médicos en Houston que ofrecían un hilo de esperanza, costaban lo que yo no ganaría ni en 10 vidas de trabajo honesto. Empecé a desmantelar mi vida pieza por pieza, con la misma meticulosidad con la que desarmaba un motor. Vendí mi Ford F-150 del 88, mi orgullo, la camioneta que había reconstruido tornillo a tornillo. Luego se fue la pequeña casa de mis abuelos en la colonia Longoria, el único patrimonio familiar, el lugar donde estaban todos mis recuerdos. Me endeudé hasta el cuello con agiotistas, con prestamistas de barrio cuyos intereses crecían como un tumor y cuya paciencia era inversamente proporcional a la deuda. Me estaba ahogando. Cada día era un nuevo recordatorio de mi fracaso, del olor a enfermedad y a desinfectante barato que impregnaba nuestra pequeña casa, de la mirada de mi madre, que se apagaba un poco más con cada amanecer. Un día, mientras intentaba en vano arreglar la transmisión de una Suburban blindada que pesaba 1 tonelada, con las manos temblorosas por el cansancio y la mente nublada por el pánico, el dueño se bajó del asiento del copiloto. Era un hombre alto y delgado, casi esquelético, al que todos en el barrio conocían como el comandante flaco. Tenía la piel curtida por el sol del desierto y unos ojos pequeños y penetrantes que parecían leerte el alma. Vio mis manos cubiertas de grasa, pero también vio mis ojos, anegados en una desesperación que ya no podía ocultar. No me preguntó por su camioneta. Con una voz rasposa, como de lija, me preguntó directamente por mi madre. Los halcones, los vigilantes que infestaban cada esquina, ya le habían contado toda mi historia. Son la red de inteligencia más eficaz del mundo. Me miró fijamente y dijo, sin rodeos: yo te arreglo tu problema, Rubén. Todo. Las deudas con esos chupasangre, el mejor hospital de oncología en Houston para tu jefa, lo que necesite. No le va a faltar nada.
El aire se volvió denso. Esperé la segunda parte, el precio, el pero, a cambio, continuó señalando mis manos sucias. Estas manos ya no van a ser para las herramientas, van a ser para mí. No lo pensé. No hubo un debate moral en mi cabeza. La desesperación es un ácido que disuelve cualquier principio. En ese instante, le habría vendido mi alma al diablo en persona por unos meses más de vida para ella, por verla sonreír una vez más sin dolor. Y eso fue exactamente lo que hice. Lo que no sabía era que el contrato no se firmaba con tinta, sino con la sangre de otros, y que se cancela con la tuya propia cuando dejas de ser útil. Mi primera chamba, mi debut en el infierno, no fue un levantón ni un tiroteo espectacular. Fue algo simple, casi mundano. Ir a cobrar una deuda a un comerciante en Matamoros. Una prueba de lealtad, un test de aptitud. El comandante me entregó una pistola, una escuadra Colt calibre .45, pesada y fría como una lápida. Su metal helado en mi mano se sentía ajeno, profano. Solo para que te respete, me dijo con una media sonrisa. No la tienes que usar. Famosas últimas palabras. Parte principal. Crónica de ascenso y caída, episodio 1. Bautismo de fuego en Matamoros. La crónica de mi ascenso en esa jerarquía infernal no fue una escalera hacia el poder, como muchos imaginan. Fue una espiral descendente, un remolino que me arrastraba cada vez más rápido hacia la oscuridad absoluta. Cada peldaño que subía en la organización me hundía más en el fango moral. Mi bautizo de fuego, ese primer trabajo aparentemente sencillo, selló mi destino de una forma que nunca pude prever. Conduje mi viejo Tsuru hasta Matamoros con el corazón martilleándome en el pecho. Un tambor desbocado que amenazaba con romperme las costillas. La pistola fría, metida en la cintura de mis jeans, me quemaba la piel. Sentía su peso como un ancla tirando de mí hacia el fondo de un océano oscuro. El aire acondicionado del coche estaba descompuesto, y el calor húmedo de la frontera se colaba por las ventanas, pegándome la camisa a la espalda. El olor de la ciudad era una mezcla de tacos de bistec fritos en la calle, diésel quemado y el hedor sutil del agua estancada del río Bravo. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada mirada de un transeúnte me parecía una acusación. Mis manos sudaban sobre el volante y tenía que secármelas constantemente en los pantalones. ¿En qué demonios me había metido? La voz de mi madre, débil y cansada, resonaba en mi cabeza. Era por ella. Tenía que repetírmelo una y otra vez, como un mantra, para no dar la vuelta y huir. Llegué al local del comerciante. Era una tienda de abarrotes desordenada en una calle lateral polvorienta, con un letrero descolorido que apenas se leía. Abarrotes Don Pepe. El lugar olía a humedad, a cartón mojado y a productos caducados. Una mosca solitaria zumbaba perezosamente bajo una bombilla amarillenta que parpadeaba. El tipo estaba detrás del mostrador. Era un hombre gordo y sudoroso, con una camisa de botones manchada de salsa, que me recibió con una mirada de desprecio. «¿Qué quieres?», preguntó, sin siquiera levantar la vista de un periódico deportivo. «Vengo de parte del comandante Flaco», dije, tratando de que mi voz sonara firme, pero salió como un graznido nervioso. Eso captó su atención. Levantó la cabeza lentamente. Sus pequeños ojos de cerdo me evaluaron de arriba a abajo. Una sonrisa burlona se dibujó en su cara grasienta. «Ah, ¿sí? ¿El Flaco ya manda a sus chamaquitos a hacer los mandados?», se mofó. «Solo vengo a recordarle que tiene una cuenta pendiente», insistí, sintiendo cómo la sangre me subía a la cara. Se rió, una risa grasienta, desagradable, que retumbó en el pequeño local. «Dile al Flaco que se espere sentado, pinche escuincle», escupió,
rociándome con saliva. Aquí el que manda soy yo. Mi instrucción era clara: asustarlo, recordarle su deuda, nada más. Pero el tipo cometió un error fatal, uno que le costaría todo. Se sintió valiente, envalentonado por mi aspecto de mecánico fuera de lugar, por mi nerviosismo evidente. Con un movimiento torpe y sorprendentemente rápido para su tamaño, sacó un machete oxidado de debajo del mostrador y se me vino encima, gritando una sarta de insultos. No hubo tiempo para pensar, no hubo un torrente de adrenalina, ni un miedo paralizante. Fue algo diferente. Un instinto frío, mecánico, como si una parte de mi cerebro se apagara y otra, una más antigua y primitiva, tomara el control. El mundo se ralentizó. Vi el brillo del machete, el odio en sus ojos, la gota de sudor que le corría por la sien. Mi mano se movió por sí sola. Saqué la 45. El sonido del disparo dentro del pequeño local fue ensordecedor. Una explosión que hizo vibrar los cristales y mi cráneo. El hombre se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron con una expresión de sorpresa estúpida, como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Miró hacia abajo, a la mancha roja que se expandía rápidamente en su camisa. Luego me miró a mí y cayó hacia atrás, derribando una estantería de latas de chiles en vinagre que se estrellaron contra el suelo de cemento. El olor agrio y penetrante de la pólvora se mezcló instantáneamente con el del vinagre derramado, creando un aroma nauseabundo que se grabó en mi memoria para siempre. Miré la pistola en mi mano, una delgada columna de humo saliendo del cañón. No sentí nada, ni culpa, ni remordimiento, ni euforia. Solo un vacío helado, una quietud aterradora. Fue como si hubiera estado observando a otra persona cometer el acto. Salí del local, me subí a mi coche y llamé al comandante. Mi voz sonó extrañamente calmada, desprovista de toda emoción. «Ya está el encargo», le dije. «¿Te pagó el güey?», preguntó con indiferencia. «Tuvo un accidente», respondí, eligiendo las palabras con una precisión que me sorprendió a mí mismo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pude imaginarlo procesando la información, quizás con una ceja levantada. Luego, escuché una risa seca, corta. «Bienvenido a la familia, cabrón. Pasa por tu paga esta noche». Esa noche, mientras mi madre dormía por fin sin dolor, sedada en la cama impecable y blanca de un hospital privado de McAllen, Texas, yo contaba fajos de billetes de $100 manchados con una sangre que solo yo podía ver. Ese fue el preciso instante en que Rubén, el mecánico, murió. Y en su lugar, sin que yo me diera cuenta del todo, nació el Sombra. Porque llegaba sin hacer ruido, resolvía el problema y desaparecía dejando solo un eco de silencio. Episodio 2. La revelación en San Pedro. Mi verdadera iniciación, el momento epifánico en que comprendí la escala real del juego en el que me había metido, no ocurrió en un enfrentamiento a tiros ni torturando a un miembro de un cártel rival. Sucedió en el asiento del conductor de una Chevrolet Tahoe blindada, con el motor en marcha y el aire acondicionado a tope, esperando afuera de una quinta amurallada y absurdamente lujosa en San Pedro Garza García, el municipio más rico de toda América Latina. En esa ocasión, yo era el chofer y la escolta personal del comandante Flaco. Él tenía una junta con los de arriba. En mi ignorancia, yo creía que los de arriba eran figuras míticas del narco como el Z-40 o su hermano, o quizás el legendario Lasca. Tipos duros, exmilitares de élite, las leyendas que llenaban los corridos y las pesadillas de sus enemigos. El viaje a San Pedro fue un viaje a otro planeta. Dejamos atrás las calles polvorientas de Tamaulipas y entramos en un mundo de avenidas arboladas, boutiques de lujo y residencias que parecían palacios europeos.
Los muros eran más altos, las cámaras de seguridad más omnipresentes. El aire mismo parecía más limpio, más exclusivo. «No te bajes de la camioneta por nada, ¿me oíste?», me ordenó el comandante Flaco antes de entrar. «Y no mires a nadie a los ojos. Aquí la gente es delicada». Esperé durante 3 horas interminables. El sol de Nuevo León castigaba el asfalto. Observé a los jardineros podar el césped con una precisión maníaca, a las empleadas domésticas uniformadas moviéndose con discreción. Era otro mundo, uno de orden y riqueza obscena, a años luz de mi Reynosa. Escuchaba la radio, pero las noticias de balaceras y ejecutados en la frontera parecían pertenecer a una galaxia lejana, no a unas pocas horas de distancia en coche. Finalmente, la enorme puerta de caoba tallada se abrió. El comandante Flaco salió, pero no venía acompañado por ningún capo de aspecto temible. A su lado caminaba un hombre de unos 60 y tantos años, perfectamente afeitado, con el cabello plateado peinado hacia atrás. Vestía un traje gris de corte impecable que, yo lo sabía, costaba más que la casa de mis abuelos que acababa de vender. Llevaba un portafolio de piel de cocodrilo y unos zapatos que brillaban incluso a la sombra. Hablaban en voz baja, con la familiaridad de un patrón y su capataz. Y lo que me heló la sangre no fue la apariencia del hombre, sino la actitud de mi jefe, el comandante Flaco, un hombre al que yo había visto ordenar decapitaciones sin que le temblara el pulso. Un tipo que era la encarnación del terror en media frontera, estaba prácticamente haciendo una reverencia. Asentía a todo lo que el hombre decía, con la mirada baja, en una postura de sumisión absoluta que era grotesca de ver. Era un perro esperando la orden de su amo. «Todo quedará resuelto esta semana, licenciado. No se preocupe por nada», oí decir al Flaco con una voz servil que nunca le había escuchado. El hombre del traje, el licenciado, le dio una palmada paternal en el hombro, una palmadita condescendiente, y dijo con una voz suave pero llena de autoridad: «Eso espero, comandante. La eficiencia es la clave de nuestro éxito. No me decepcione». Luego se subió con calma a un Mercedes-Benz negro, sin placas, conducido por otro chofer. Cuando el comandante finalmente se subió a mi camioneta, azotando la puerta, su cara era una máscara de furia contenida y humillación pura. Sus nudillos estaban blancos de apretar los puños. «Arranca, pendejo. ¿Qué tanto miras?», me gritó, desahogando su frustración en mí. En ese preciso instante, mientras aceleraba para alejarnos de esa burbuja de opulencia, lo entendí todo con una claridad demoledora. Nosotros, los Zetas, los sicarios, los monstruos de las noticias, los que poníamos el terror y los muertos, éramos solo los perros de caza de hombres como ese, hombres con apellidos importantes, con empresas legales que aparecían en las páginas de sociales, con amigos en los más altos niveles del gobierno. La droga, las ejecuciones, el terror que sembrábamos, era solo la herramienta, el ruido ensordecedor para distraer a todo el mundo mientras ellos, en silencio, se quedaban con los puertos, las aduanas, los sindicatos, los contratos de Pemex, con el país entero. Ese día me di cuenta, con un frío que me recorrió la espina dorsal, de que no trabajaba para un cartel de la droga. Trabajaba para el sistema. Episodio 3. La eficiencia de la sombra. Mi ascenso dentro de la estructura fue meteórico. La frialdad casi inhumana que demostré en mi primer trabajo en Matamoros me ganó una reputación. Yo no era un fanfarrón, no disfrutaba de la violencia por sí misma. No era un sádico como muchos de mis compañeros, que veían la tortura como un deporte. Yo era simplemente eficiente, un profesional del trabajo sucio. Pronto
Me especialicé en trabajos especiales, eufemismo para las operaciones que requerían más sigilo y cerebro que plomo y fuerza bruta. Uno de esos trabajos, el que consolidó mi posición como el sombra, fue el de un líder sindical en las minas de carbón de Coahuila. El hombre, un tal Ramiro Solís, era un idealista de la vieja escuela. Se negaba a aceptar las nuevas condiciones laborales impuestas por una empresa fachada de la organización, que en la práctica eran condiciones de esclavitud. Estaba organizando huelgas y, peor aún, había empezado a hablar con un periodista de investigación de la capital. Era un problema que necesitaba una solución silenciosa. La orden me llegó a través de un teléfono encriptado. Una voz sin rostro que me dio los detalles básicos y un número de cuenta para los gastos. Pasé 2 semanas en Monclova, viviendo en un pequeño apartamento alquilado, observando a Solís. No era un trabajo de llegar y disparar. Eso era ruidoso, dejaba testigos, generaba mártires. Mi trabajo era crear una narrativa. Aprendí su rutina de memoria. Salía de su casa a las 6:15 a.m. cada día. Conducía una vieja camioneta Nissan por la carretera 57 hacia las minas. Siempre solo. Había un tramo de la carretera, a unos 30 kilómetros de la ciudad, que era particularmente solitario. Un largo trecho recto flanqueado por el desierto, con una curva pronunciada al final. Era el lugar perfecto. La noche anterior al trabajo, me encontré con un contacto local que me proporcionó un camión de volteo robado, de los que se usan en la construcción. A las 5:70 a.m. del día siguiente, ya estaba posicionado en una salida de terracería justo después de la curva. Esperé. El sol comenzaba a teñir el horizonte de naranja y púrpura. El aire era frío y quieto. No había nervios, solo concentración. Era como preparar un motor para una carrera. Cada pieza tenía que estar en su lugar. A las 6:48 a.m., vi los faros de su camioneta Nissan aparecer en la distancia. Esperé a que entrara en la curva. Calculé su velocidad. Cuando estaba a punto de salir de ella, arranqué el motor del camión de volteo y salí a la carretera, bloqueando ambos carriles. Solís, cegado por el sol del amanecer que tenía de frente y sorprendido por la aparición repentina del camión, no tuvo tiempo de reaccionar. Escuché el chirrido de los neumáticos, seguido por el sonido metálico y brutal del impacto. Salí del camión, con mi ropa de mecánico y un chaleco reflectante. Me acerqué a la camioneta destrozada. Solís estaba muerto, el volante incrustado en su pecho. Para cualquier patrulla de caminos, parecería un trágico y lamentable accidente. El conductor del camión, yo, simplemente afirmaría que se me había averiado el motor al intentar incorporarme a la carretera. Antes de que nadie pudiera llegar, me alejé caminando por el desierto, donde otro coche me esperaba a 1 kilómetro de distancia. No dejé rastros. No dejé cabos sueltos. Al día siguiente, los periódicos locales informaron de la trágica muerte del líder sindical Ramiro Solís en un accidente de tráfico. El sindicato, descabezado y aterrorizado, aceptó las nuevas condiciones una semana después. Mi trabajo era silencioso, quirúrgico. Me convertí en el hombre de confianza para las operaciones delicadas, esas que se ordenaban no desde un campamento en la sierra, sino desde un penthouse en la Ciudad de México. Viajaba por todo el país, usando una colección de identidades falsas. El dinero fluía a raudales. Mi madre tuvo los mejores cuidados médicos hasta su último día. Pude despedirme de ella en paz, sabiendo que al menos le había dado eso. Pero esa paz era una ilusión. Cada noche, la cara que me atormentaba era la de aquel hombre del traje gris en San Pedro. Y con su recuerdo, venía la certeza aplastante de que yo era tan desechable como las balas que usaba. Era una herramienta de precisión, sí,
pero cuando una herramienta se desgasta o se vuelve un riesgo, simplemente se la tira y se la reemplaza. Episodio 4. La culminación en la cama de un hospital. Y entonces llegó el caso que lo cambió todo. El trabajo que hizo añicos mi apatía y me obligó a mirar de frente al abismo. Zaida Peña, la cantante. Para nosotros, en la estructura operativa, al principio, era solo un nombre más en una lista. Un objetivo de bajo perfil. La razón oficial que nos dieron era la de siempre. Estaba pasando información a los del cártel del Golfo. Una mentira burda. La verdad, como siempre, era más personal y patética. Aparentemente, la cantante había tenido la osadía de rechazar las insinuaciones de un personaje muy poderoso. Un supuesto empresario, con enormes conexiones políticas. Uno de los grandes financistas de la organización en la sombra. Un hombre intocable. La humillación pública fue una afrenta que su ego no pudo perdonar. El plan original era un susto. Pero los sicarios que enviaron eran unos novatos, unos chamacos hasta el tope de cocaína. Hicieron un desastre en el motel. La dejaron malherida y con vida. La noticia corrió como la pólvora. Y ahí es donde mi equipo y yo entramos en escena. El pánico se apoderó de los altos mandos. No por ella, sino por lo que ella podría decir. La orden que recibimos entonces fue escalofriante por su frialdad. No fue una llamada del Z40. La voz al otro lado del teléfono encriptado era calmada, educada, sin acento norteño. Era la voz de alguien acostumbrado a dar órdenes desde una oficina con vistas panorámicas. La mujer está consciente, dijo la voz, sin preámbulos. Ya habló con la policía ministerial. Dice que no vio la cara del que le disparó, pero reconoció su voz. Dijo que era la misma voz del hombre que la había estado amenazando por teléfono durante semanas. Hubo una pausa cargada de significado. Ese es un problema que no podemos permitirnos. Y luego, la sentencia final, dictada con el tono de quien pide un café. Entren al hospital. Terminen el trabajo, ahora mismo. Hagan que parezca un remate de los contras. No quiero un solo error. El objetivo ya no era silenciar a una testigo del cártel. El objetivo era borrar el error personal, estúpido y vanidoso de un hombre muy poderoso que había sido tan idiota como para usar su propia voz para amenazarla. Esa noche fue la más larga de mi vida. Éramos un equipo de 4. 2 se quedaron afuera, vigilando. Otro, un ex caibil guatemalteco, un especialista en operaciones encubiertas apodado El Brujo, por su habilidad para desaparecer, y yo, fuimos los que entramos. El hospital era un caos. Policías y periodistas por todas partes. Nos vestimos con batas blancas de médico y gafetes falsos. Llevábamos pistolas Glock 22, calibre .40, equipadas con silenciadores. Caminamos por los pasillos con una calma ensayada. El olor a antiséptico y a miedo era denso. Nadie nos prestó atención. Llegamos al piso de cuidados intensivos. 2 policías uniformados custodiaban la puerta. El plan se ejecutó a la perfección. El brujo, que era un actor consumado, se acercó a ellos. Buenas noches, oficiales. Soy el doctor Arriaga. Vengo de Monterrey. Me enviaron para evaluar a la paciente Peña, dijo con una autoridad impecable. Mientras los distraía pidiéndoles los informes médicos y confundiéndolos con terminología compleja, yo me deslicé por un pasillo de servicio adyacente. Usando una llave maestra, abrí una puerta de conexión que habíamos localizado en los planos. Una que daba directamente a la parte trasera de su habitación. La habitación estaba en penumbra, iluminada por el parpadeo verdoso de los monitores. Zaida estaba en la cama, inmóvil, conectada a un laberinto de tubos. Tenía los ojos abiertos, fijos en el techo. Cuando me vio entrar,
Su mirada se clavó en mí. No gritó, no tuvo tiempo, pero en sus ojos vi una comprensión súbita y terrible. Supo en ese instante que yo no era un médico. Vio la forma del arma bajo mi bata. Mi trabajo era solo asegurar la escena. El brujo era el ejecutor. Entró segundos después, silencioso como un gato. Se acercó a la cama. Ella lo miró, y sus labios resecos se movieron, intentando formar una palabra. Él no dijo nada. Simplemente levantó su arma y le disparó una sola vez, directamente en el rostro. El silenciador convirtió la detonación en un siseo ahogado. Un thump casi imperceptible. El monitor cardíaco se volvió loco por un segundo, y luego emitió un pitido largo, agudo y monótono. El silencio que siguió fue absoluto. Salimos exactamente por donde entramos. Nadie nos vio. Afuera, la noche de Matamoros seguía su curso. Pero para mí, algo se había roto para siempre. No habíamos matado a una enemiga. Habíamos actuado como conserjes, limpiando la mierda embarazosa de un hombre rico y poderoso. Y en ese silencio absoluto, en el pitido agudo del monitor cardíaco que aún resonaba en mi cabeza, entendí mi propio valor para ellos. 0 era una bala. Y una vez que una bala es disparada, se desecha. Punto de inflexión. El contrato se cancela. Ese fue mi punto de no retorno. La ejecución a sangre fría en ese hospital me arrancó las vendas de los ojos. Dejé de verme como un soldado y empecé a verme como lo que era. Una herramienta. La paranoia que antes era una sombra se convirtió en una certeza aplastante. Empecé a ver señales de peligro en todas partes. Sabía que todos los que habíamos estado involucrados en la operación del hospital éramos cabos sueltos. Éramos los testigos vivientes del error de un intocable. El primero en caer fue uno de los pistoleros que se quedó vigilando afuera. Lo encontraron una semana después en una zanja, acribillado. La versión oficial: muerto en un enfrentamiento con los marinos. Pura mierda. Lo habían limpiado. Luego, recibí una llamada que confirmó mis peores temores. La voz de mi contacto era la de siempre, fría y profesional. Hay que levantar a un traidor, Sombra. Un tipo que está hablando de más. Se llama el brujo. Mi corazón se detuvo. Mi compañero, el ejecutor del hospital. La orden era clara. Localízalo, levántalo sin hacer ruido, llévalo a la casa de seguridad en la colonia Las Cumbres y espera instrucciones. Sabía perfectamente lo que significaban esas instrucciones. Sabía que después de que yo entregara al brujo, el último testigo ocular además de mí, la siguiente llamada sería para ordenar mi propia ejecución. Yo era el último de la lista. Esa noche no dormí. Pasé horas mirando el techo, mientras la realidad me caía encima como una losa de concreto. Me debatí internamente. ¿Podría hacerlo? ¿Podría entregar a mi compañero para comprarme unos días más de vida? La respuesta era no. No por lealtad a él, sino por un instinto de supervivencia puro y duro. Era su cabeza o la mía, y entregar la suya solo retrasaría lo inevitable. Miré la maleta debajo de la cama, llena de fajos de billetes, el dinero de la sangre. Era suficiente para desaparecer. Por primera vez en casi una década, volví a sentir miedo. Un miedo visceral, animal. Decidí en ese instante que el Sombra iba a desaparecer para siempre. Con manos temblorosas, quemé mis identificaciones falsas. Destruí mis teléfonos. Tomé la maleta, mi Glock y empecé a correr. La cacería y la traición final. La cacería fue inmediata e implacable. No me buscaban los marinos ni la DEA. Me buscaba mi propia gente, y ellos eran peores. Conocían mis métodos, mis contactos, mis posibles casas de seguridad. Durante semanas,
Viví como una rata acorralada, moviéndome solo de noche, durmiendo en hoteles de mala muerte. Me moví hacia el norte, hacia la frontera. Mi único plan era cruzar a Estados Unidos. Utilicé a un viejo contacto, un pollero al que le había hecho varios favores. Le pagué una fortuna para que me cruzara por un punto ciego cerca de Laredo. El cruce fue una pesadilla. El agua del río Bravo estaba fría y sucia. Cuando mis pies tocaron tierra estadounidense, sentí un alivio que duró exactamente 30 segundos. El contacto me llevó a una supuesta casa de seguridad. Cuando entramos, antes de que pudiera reaccionar, todas las luces se encendieron. No eran sicarios, eran agentes de la DEA y del FBI, una docena de ellos. «Rubén Acuña, you're under arrest», gritó uno. Me tiraron al suelo. Mientras me esposaban, vi al pollero, mi contacto de confianza, recargado en una esquina, fumando un cigarrillo. Me miró y me sonrió. Una sonrisa de Judas. Lo entendí todo. No fue una captura. Fue una entrega. Mi organización me había vendido. Mi cabeza a cambio de que la DEA hiciera la vista gorda a un cargamento de cocaína. Me usaron una última vez, como moneda de cambio. Mientras me metían a empujones en una camioneta, no sentí rabia. Solo una amarga y fría resignación. El juego había terminado. Epílogo desde la tumba, y aquí estoy, encerrado en una caja de concreto de 2 por 3 metros. Mi vida se acabó el día que crucé la puerta de esta prisión. Lo que me queda es este eco, esta voz que sale de la oscuridad. Decidí hablar, y quiero que esto quede muy claro. No porque busque el perdón. Para gente como yo, el perdón no existe. Hablo porque el silencio es el arma más poderosa de los hombres que realmente manejan este negocio. Los hombres de traje, los políticos sonrientes, los empresarios que financian la muerte desde sus oficinas de lujo mientras nosotros poníamos los muertos en las calles. Hablo para que sepan que los monstruos que ven en las noticias son solo la fachada. Los empleados del mes en el matadero. Los verdaderos dueños del infierno duermen tranquilos en sus mansiones. Y sus nombres nunca serán manchados con la sangre que ellos mismos derraman a través de nuestras manos. Si eres joven, si estás jodido en algún barrio de México, si ves este camino como una salida fácil, escucha bien. Mírame a mí. Yo tuve el poder, el respeto del miedo y el dinero. Y ahora no tengo nada. Soy un número, un fantasma en una celda, esperando que el tiempo me consuma. No hay gloria en este camino. No hay honor. Solo hay un contrato que firmas con sangre y al final, siempre, la casa gana. Y te cobra la cuenta con tu alma, desde esta tumba de concreto, antes de que el silencio me trague para siempre. Les dejo esta única y miserable verdad. De aquí, de esta vida, no hay salida. Nunca la hubo.